Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso, como ya habéis visto la miniatura, pues la crítica e impresiones de Bad Boys, Ride or Die, como veis ahí, o Hasta la muerte, creo que se ha traducido. Bueno, Dos policías rebeldes parte 4 para que nos entendamos. Decir que vaya por delante, que me ha gustado bastante, o sea que estoy muy satisfecho con la película, la verdad. Partiendo de la base que para mí la primera es la mejor y con una diferencia notable respecto a la 2 o a la 3 o esta última misma, ¿no? Sin embargo, como no tiene ese punch que me impresionó tanto en el 95, pues bueno, pero aún así la saga se mantiene bastante bien. La verdad es que goza de muy buena salud, incluso ya después de haber visto esta cuarta parte, conserva esa esencia de lo que es la saga ya, podríamos llamar, y que bueno, por lo menos eso se respeta de alguna manera. Es verdad que hay cambios como por ejemplo lo de Teresa, que bueno, al final a mí me gustaba más la actriz original, pero bueno, pues está ahí para cumplir su función, no le dan mucha más bola de la que necesita. Luego también he notado que el actor de doblaje ya no dobla a Martin Lawrence. A mí también me gustaba mucho esa voz. No me ha desvirtuado la película ni me ha molestado en este sentido. Más o menos le pega bastante al personaje, tal como lo hemos ido conociendo. Luego, el otro motivo por el que me ha gustado, por el sentido del cine de acción que nos presenta estos directores. A mí conecto mucho con este tipo de acción. Me gusta mucho ese tono también de John Wick y tal. Pero a mí este pozo de cine ochentero que nos actualizó Michael Bay en 95 con la primera parte y que, bueno, pues abrió el camino, incluso el propio Anton Fuqua copia un poco alguna que otra escena, algún que otro momento o forma de rodar del propio Michael Bay, de Dos policías rebeldes. Si no, podéis veros la película Bait de Anton Fuqua, ¿no? Para a ver si notáis algún parecido en algún momento. Bueno, en definitiva, me gusta el sentido que tiene el cine de acción, más tirando a lo clásico que a lo actual, a lo más modernizado, como podemos ver en la actualización de la acción que hemos tenido con John Wick, por ejemplo, porque hablo de John Wick por el más reconocible, por decirlo de alguna manera. No tengo que estar con que si Tyler Reich o ese tipo de cine, ¿no? Conecta mucho más con este tipo de cine de acción que a mí me gusta. Tiene el humor, la acción, el dramatismo, todo esto que parece mentira que haya hecho precisamente la crítica de o el rebobinando de Dos duros sobre ruedas, pues esto va en esta sintonía, ¿no? Un buddy movie muy clásico con muchos clichés, pero lo importante de estas películas no son los clichés que se usan o, o que sean muy usados, sino es el carisma de los personajes. Llega un momento en que hay un tipo de cine que no solo se... mm, o yo no entiendo que tenga que valorarse que si el guión, que si está bien hilado, que si la fotografía, que si que esté todo perfecto, que no puede coger de ningún lado. Es decir, que no es el análisis que necesita este tipo de cine, y más concretamente esta película, que es un cine de acción, ya digo, que usa los clichés de toda la vida, el hecho de esa pelea entre los amigos o discusión o momento tenso antes de la desenlace final. Aquí lo tenemos trasladado con una especie de ataque de ansiedad que uno de los protagonistas sufre. Todo esto nos suena mucho, ¿no? Pero el propio carisma del propio Will Smith o Martin Lawrence en sus personajes de Laurie y Marcus, eh, de Mike y Marcus, pues la verdad es que desborda y es lo que te puede gustar o no. Ya a partir de ahí ya otra cosa diferente. Pero yo con esto, con mucho con este tipo de humor y con este tipo de, además sin complejos, eh, quizás en la 2 se rebajó un pelín este tipo de humor más sin complejos. Por eso la 2 pues no siempre la tengo por debajo de la uno.
además que la 2 es demasiado larga sin necesidad, pero bueno, eso es otra cuestión. En definitiva, lo que quiero decir es que conecto mucho con este tipo de acción. La conclusión, por esos motivos, ¿no? Esos toques de humor, como bien hemos visto en La Jungla de Cristal, el John McClane, es muy importante el momento dramático, cuando, digamos, los personajes o cogen de rehén a los personajes que son importantes para el protagonista. El malo es malo porque sí, ya no hace falta justificarlo y buscar su redención. Vale, sí, es malo, pero ahora se ha redimido, ahora es bueno. Esos grises, al final, este tipo de películas no lo pide. No creo que funcione mucho. Es decir, eso funciona para otro tipo de cine, no para este. Queremos más profundidad o más en el personaje del villano, que no tiene ningún sentido. El villano es alguien que representa una amenaza real hacia el protagonista, el cual es necesario, pues, eliminarlo, porque o eres tú o él, con lo cual ahí no he ido medias tintas. Yo creo que en este sentido respeta eso, que es básico, ¿no? Además, aquí no necesita un desarrollo muy extremo, sino es un Ranger que hace el trabajo sucio, pues, de alguien, por no entrar en spoiler. Los momentos de humor son importantes para esta saga, porque es como un sello característico. Es decir, esas discusiones absurdas un poco en mitad de la acción. O sea, estás disfrutando de la acción, de los momentos, de toda esa espectacularidad, de los tiroteos, de los choques y demás, pero al mismo tiempo los personajes están interactuando de una manera humorística, ¿no? Y eso es un sello un poco de esto. Esto ya lo tenía Super Detective Hollywood, ¿no? Metiendo algún chascarrillo en mitad de la acción. Esto es fundamental, ¿no? Para una comedia de acción de esta calaña, ¿no? Por eso yo creo que estos directores han entendido muy bien lo que es la temática del cine de acción en su sentido más amplio. A mí me parece que en este sentido, chapó por los directores, han sabido conectar un poco con este cine de acción no solo moderno, que lo podríamos ver en el familiar este Marine, ¿no? Hay un trozo donde actúa y que parece un estilo más de John Wick, ¿no? De alguna manera. Pero ya digo que yo creo que entienden muy bien el cine de acción y lo han sabido transmitir, incluso que el final es muy bueno en el sentido de que te mantiene la tensión. Luego, en cuanto a los personajes, para un poco dar unas líneas generales, recuperamos tanto personajes de la tercera parte, los nuevos, un poquito, pero no tienen ese tan protagonismo como podían haberlo tenido, o esa idea que parecía que que fuera la última película de Will Smith y Martin Lawrence como dos policías rebeldes, y dejaran el legado y que luego se hicieran spin-off o secuelas sin ellos. Pero bueno, yo creo que sigue centrándose en ellos, que es lo importante, y la química que tienen entre ellos sigue funcionando, por lo menos para mí. Y a mí el humor de Martin Lawrence es mi preferido después del señor Eddie Murphy, que es mi comediante favorito, de color, o como lo queramos llamar, sin que se ofenda a nadie. Y el segundo sería Martin Lawrence. Incluso por encima de Will Smith, porque en el Príncipe de Bel-Air me río mucho, pero el personaje de Will Smith es otro. Es decir, yo creo que Will Smith no sería capaz tanto de defender el papel que interpreta Martin Lawrence como Marcus, porque es muy loco, es muy desfasado en muchas ocasiones. Y eso a lo mejor no... A ver, es un buen actor Will Smith, pero a lo mejor para eso creo que lo hace mejor o le supera Martin Lawrence, en mi opinión. Y la trama no es la típica trama plana, tampoco, donde hay un montón de elementos que se van sumando a la pequeña trama. El personaje del hijo
que se incorpora también en esta película, el hijo del personaje de Mike Lowry. Por lo tanto, esa intervención de Reggie, luego la trama, un trasfondo que puede haber política, pero que no tiene un protagonismo, que luego comentaré más detalladamente al respecto, tiene que ver con algo muy concreto. Y o sea que creo que se preocupa por justificar determinadas cosas, como vemos en el tráiler, que reciben un mensaje de su ex capitán que falleció, sabemos que falleció, pues que dice Marcus, nos ha mandado un mensaje del más allá, desde el otro barrio, ¿no? En este sentido. Pues se preocupan el por qué sale el mensaje ahora y no antes. Son pequeños detalles de preocupación de intentar. Se puede sacar agujeros de guión de todas las películas de acción, absolutamente. Pero al menos aquí los directores tratan de hacer o se preocupan a través de los guionistas de darle una justificación un poco a todo, darle una sensación más de verosimilitud sin que nos saque de la ficción que nos está contando, ¿no? En definitiva, yo creo que esto es un punto también a favor de los propios directores. Y bueno, voy a pasar un poco a la parte con spoiler, que voy a poner aquí ya con spoiler para comentar algún detalle más, pero los que no queráis saber nada de la película antes de verla, pues ya parad, ya yo creo que he contado más que suficiente en la primera parte. Bueno, lo que quería contar es el aspecto del topo, de la policía, que en este caso estaba interpretado por el propio, bueno, el que era Mirte Fantástico en Los Cuatro Fantásticos. No me acuerdo el nombre, porque el nombre también telita. Para acordarme del nombre, lo tendré que haber apuntado. Bueno, pues cuando ya lo muestran por segunda vez, ya digo, está claro que es el topo infiltrado el que está dando información crítica a los malos. Pero bueno, al final, como ese giro de guión no es el que mueve la trama, es decir, el averiguar quién es el topo o no es secundario. La trama principal está en el enfrentamiento con el villano, que es el Ranger mercenario, que trabaja para, en este caso, ya como hablo con spoiler, pues para el gobierno o la sección del gobierno correspondiente, ¿no? Ese trama o trasfondo político. O sea, quieren eliminar todas las huellas de ese tráfico de drogas a través del gobierno, ¿no? Esto es una trama secundaria, con lo cual no es lo mismo que lo que podía pasar, por ejemplo, con la película Quinerismo de Deuda de Sangre, que la trama se trata de ver quién es el asesino, y si ya lo sabes de antemano, pues ya no tiene tanta gracia. Pues es esto. Me alegró que no fuera de uno de los personajes, digamos, que nos estaban construyendo como buenos, y que mantuvieran la integridad de los personajes, ¿no? Con lo cual eso me parece muy bueno y para la saga. O sea, que si quieres meter un malo, que no sea uno de los clásicos. Y a mí me gusta eso, ¿no? Este tipo de cosas. O sea, en este sentido, a mí me gusta más estas cosas, que no, ya digo, que de repente uno de los personajes clásicos que llevamos empatizando con él mucho tiempo, que de repente sea el villano, ¿no? Lo que se podría insinuar también con la hija del capitán, que es la que está buscando también justicia a su manera, y que también juega un poco por saber si el traidor. También se juega con la capitana de ellos, ¿no? Que es del grupo de Ammo, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Se juega también un poquito ahí. Además, hay determinados diálogos para intentar despistar, pero bueno, más o menos cumple su función. No es, digamos, algo principal de la trama al final. En definitiva, yo creo que eso se queda en esa parte más complementaria. Lo importante es el enfrentamiento final con el villano de esta película, que además se representa de una manera cruel, cargándose allí a todo el que le moleste, sin ningún tipo de pudor y a sangre fría, sin nada que le corroa, ¿no? Despojado de cualquier atisbo de moralidad alguna, ¿no? El dinero y punto. Luego, otro punto, ya que quería comentar, es la muerte
digamos entre comillas, de Marcus. Me parece muy arriesgado y muy valiente o sea, por eso digo que no es una trama plana, sino que se atreve, es arriesgada, luego lo podremos comprar o no, nos podrá gustar más o menos, pero por lo menos esa intención de enriquecer un poco la trama, que no sea tan plana, sino meter este elemento de la muerte así un poco surrealista, eh, dando al personaje esa idea de reencarnación, y que va a servir para hacer coñas y humor, etcétera, pues para mí me funciona. Es decir, es muy arriesgado, la verdad, pero oye, olé por sus narices el poder avanzar en este sentido. Igual eso me gustó bastante, otro de los aspectos, ¿no? Y bueno, creo que más o menos como esta crítica de primeras impresiones, ya irá madurando la película conforme el tiempo, como todas. Y bueno, ya hasta la próxima. Chao, chao.